Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Quería presentarles el nuevo tema de soluciones, que es el tema de disociación o ionización, ¿sí? Eh, este tema lo desarrolla la teoría de ionización de Arrhenius, que fue establecida por el científico Svante Arrhenius en el año 1873. ¿Qué es lo que decía esta teoría? Decía que algunas sustancias disueltas en agua forman iones que permiten la conducción de la electricidad. A esas partículas que permiten la conducción de la electricidad, en este caso los iones, se las llama, o él las llamó, electrolitos, ¿sí? Los electrolitos los podemos clasificar en dos grandes grupos. En electrolitos fuertes, que son aquellos que se ionizan o disocian totalmente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, por algo muy simple. Viste que uno cuando está por cocinar y coloca agua en el fuego, disuelve un poco, echa un poco de sal, ¿sí? La sal es un sólido blanco. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo lo pongo en la olla con agua, esos cristales blancos desaparecen. Pero desaparecen ¿por qué? Porque justamente el agua, luego vamos a ver más adelante, tiene unas uniones químicas que son mucho más fuertes que permiten la separación de los iones que forman parte del átomo de sodio y del átomo de cloro para producir en forma total, porque hay una sola flecha, iones, cationes sodio y aniones cloruro, ¿sí? También hay un tipo de electrolitos débiles, ¿sí? Que los vamos a ver mucho más adelante, en el cual la ionización o la disociación es parcial, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, si lo colocamos en agua, vamos a ver que se forma el catión amonio y el anión oxidrilo. El tema es el siguiente, que este proceso se revierte de alguna manera produciéndose un doble sentido de la reacción, ¿sí? Que en algún momento lo vamos a llamar equilibrio químico, y como esto es ácidos y bases, equilibrio ácido-base débil, formando nuevamente los dos iones, la molécula de agua y la molécula de amoníaco, ¿sí? ¿Cómo podríamos determinar experimentalmente esto? Bueno, supongamos que tenemos dos recipientes en los cuales acá adentro vamos a tener cloruro de sodio y en el otro vamos a tener amoníaco. Y acá adentro colocaríamos un sistema eléctrico, ¿sí? Un sistema eléctrico donde vamos a tener una bombita eléctrica en su extremo y acá también un sistema eléctrico de conducción de electricidad y donde tendríamos una bombita eléctrica. Es muy probable que si tuviéramos una solución de amoníaco y una solución de cloruro de sodio de la misma concentración, la intensidad lumínica de la bombita en cloruro de sodio va a ser mucho mayor que la intensidad lumínica del amoníaco. Eso te va a indicar de que va a haber mayor pasaje de iones en el primer caso que en el segundo caso. Como te dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar en primera instancia con todo lo que tiene que ver con electrolitos fuertes, ¿sí? Y dentro de los electrolitos fuertes vamos a tener las sales binarias, los oxosales, los hidróxidos, la gran mayoría. Vamos a tener algunos hidrácidos y algunos oxoácidos que se van a disociar o ionizar completamente. De las sales binarias te voy a dar un ejemplo, el cloruro de sodio, que fue el que ya te di, ¿ok? Cloruro de sodio. Que si recordás, como lo estuvimos viendo en clase, nosotros vimos el efecto contrario, o sea, vimos a través de los iones cómo formar el compuesto, ¿sí?
habíamos visto que el cloruro de sodio va a estar formado por cationes sodio y aniones cloruro. Entonces, el cloruro de sodio va a tener una fórmula que sería la siguiente, ¿sí? Que si yo lo coloco en agua, lo que se va a formar es lo que nosotros usamos para escribir la nomenclatura. Se va a formar el catión cloruro más el anión, perdón, el catión sodio más el anión cloruro. Si esto no lo recordás, como se trabajaba, vos lo que tenías que hacer era buscar el número de oxidación del sodio, que va a ser más 1, el cloro, que va a ser número de oxidación menos 1, y si recordás por definición de número de oxidación, es la carga que tendría el ion, es la carga, el número de oxidación sería la carga que tendría el ion si todas sus uniones fueran iónicas. ¿Ok? Bien, una oxosal, por ejemplo, el nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Como el potasio está en el grupo 1A, va a tener número de oxidación más 1, quiere decir que el potasio va a tener un catión potasio. Y si buscas en la tabla que yo les di a ustedes sobre aniones poliatómicos, vas a encontrar que el ion nitrato va a tener el nitrógeno y el oxígeno, es un ion poliatómico porque termina en ato, ¿sí? Va a tener 3 átomos de oxígeno y una carga negativa. El número de oxidación que va a tener el nitrato va a ser más 5. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a juntar estos dos iones, como este negativo y este positivo, me va a terminar quedando potasio, nitrógeno, oxígeno 3, y esto me va a dar el agua. Con el agua, el catión potasio más el ion nitrato. Hidróxidos. La gran mayoría de los hidróxidos van a ser fuertes. Yo te voy a dar todos los hidróxidos, el nombre de todos los hidróxidos que son fuertes. Vamos a tener el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de litio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de cesio, también puede ser el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de bario, el hidróxido de aluminio. Todos esos serían hidróxidos fuertes, se van a llamar. Los hidrácidos son menos. Vamos a tener el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. Dentro de los oxoácidos, los que vas a tener son el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, el ácido
fosfórico. Todos ellos son oxoácidos fuertes. No hay otro ácido que sea de tipo fuerte. Bueno, quería con ustedes compartirles una serie de compuestos, hidróxidos y ácidos, primero para recordar un poco las formulitas y después cómo escribir las formulitas de estos compuestos que había que tener en cuenta y después cómo escribir la reacción de ionización o disociación, teniendo en cuenta que es el proceso contrario a lo que veníamos haciendo nosotros en clase. El hidróxido, acuérdense siempre que el anión hidróxido va a tener esta forma, oxígeno e hidrógeno con una carga negativa. Lo mismo va a ocurrir acá. Si tenemos un ácido, vamos a tener un catión hidrógeno. Siempre. ¿Sí? Siempre vamos a tener un catión hidrógeno. ¿Ok? Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que no acompaña a lo que acompaña a estos iones. Por ejemplo, el sodio. El sodio en la tabla periódica tiene número de oxidación más 1, por lo tanto va a tener una carga positiva que va a ser el sodio. El calcio solamente tiene número de oxidación más 2. Quiere decir que esto va a tener 2 positivos. Clorhídrico. Si esto es positivo, el cloro, al terminar en hídrico o cloruro de hidrógeno, eso es cuando tenemos en estado gaseoso, el hidrácido va a ser un anión monoatómico, o sea que va a tener el cloro con carga negativa. El nítrico. El nítrico, recordemos que es el ácido nítrico, va a ser un oxoácido, y un oxoácido va a estar formado por un anión poliatómico. Por lo tanto, vamos a tener nitrógeno, oxígeno, 3 con carga negativa. Esto sale todo de la tabla que yo les di. Recordando de que si es ICO, va a ser el número más grande, más 5, más 3 es el número más chico. Ácido sulfúrico, lo mismo, va a tener un catión poliatómico. ¿Sí? Ustedes en la tabla lo van a encontrar como 2 menos. Por si tuvieran dudas, termina en ICO, va a ser el número más grande del azufre, que va a ser más 6. El fosfórico también termina en ICO, va a ser un catión poliatómico, va a ser el más grande de los 2 cationes poliatómicos. Este va a tener 3 cargas negativas y acá va a ser más 5. Luego, ¿qué había que hacer? Recordemos un poquitito. Si teníamos un hidróxido, era el catión monoatómico más el oxidrilo. Si teníamos un hidrácido, como es un ácido, primero se escribe el catión hidrógeno más el anión monoatómico. Y por último, si teníamos un oxoácido, al ser ácido va el hidrógeno adelante, pero como es un oxoácido, el anión aparte va a tener un oxígeno, por lo tanto va a ser un anión poliatómico. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las fórmulas generales para tener en cuenta cómo se escribe un hidróxido, un hidrácido y un oxoácido. Bueno, sodio con oxidrilos, tenemos una carga positiva, una carga negativa, quiere decir que se me va a formar el sodio positivo más el oxidrilo negativo, y esto va a venir del hidróxido de sodio. El calcio tiene 2 cargas positivas, el oxidrilo tiene una carga negativa, quiere decir que tendría que haber 2 oxidrilos, quiere decir que esto se va a formar un calcio con 2 cargas positivas más 2 oxidrilos. ¿Y esto de qué viene? Viene del calcio con 2 oxidrilos. En este caso tengo una carga positiva, una carga negativa, entonces se me va a formar el catión hidrógeno
más el anión cloruro y vendría el ácido clorhídrico. El nítrico, uno positivo, uno negativo, quiere decir que se me va a formar el hidrógeno más el nitrógeno, oxígeno 3 con carga negativa. Y de este lado se van a juntar, como tenemos uno de cada uno, va a estar neutro. Recordemos que acá va a ir agua. En el caso del ácido sulfúrico, uno positivo, dos negativos, quiere decir que se me va a formar dos hidrógenos positivos más el azufre, oxígeno 4 con dos cargas negativas, para que 2 por 1 sean 2, más 2 negativos sea neutro. Quiere decir que voy a tener dos hidrógenos, el azufre, el oxígeno con totalmente neutro. Y por último tenemos uno positivo y 3 negativos, quiere que se me van a formar 3 hidrógenos positivos más el fosfato o el fosfórico, que va a tener 3 cargas negativas. Ahí tenemos 3 positivas y 3 negativas, es neutro. Me quedaría hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Todo esto colocado en agua. Bien, vamos a ver una serie de ejercicios básicos como para que vos vayas entendiendo cómo va con el mecanismo de soluciones, concentración de soluciones y disociación e ionización de electrolitos fuertes, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, leemos el enunciado, nos dice se preparó una solución 5% masa volumen de cloruro de potasio, indica la concentración de cationes y los de aniones. Obviamente que lo primero que va a haber que hacer es escribir la fórmula de cloruro de potasio. El cloruro de potasio, te lo dice claramente, termina en uro, quiere decir que es un anión monoatómico. Y de potasio, el catión va a ser monoatómico. Por lo tanto, si tengo un anión monoatómico y un catión monoatómico, como no aparece ni hidrógeno ni aparece oxidrilo, es una sal. Son dos elementos, monoatómico y monoatómico, quiere decir que esto es una oxosal. Bien, entonces, lo primero, una sal binaria. Sal binaria. Una vez que tenés identificado el tipo de compuesto, vas a escribir la fórmula y decís cloruro de potasio. Vas a la tabla periódica. El potasio es un anión, va a formar un catión monoatómico. Vas a la tabla periódica, tiene número de oxidación más 1, por lo tanto el potasio va a tener carga positiva. El anión cloruro es un anión monoatómico, porque termina en uro, ¿sí? Por lo tanto, va a ser el cloro, y como tiene número de oxidación negativo, porque es un anión, y es el único que tiene negativo, el cloro es menos 1, esto va a ser menos. Fíjate que vamos a tener la misma cantidad de cargas de distinto signo, quiere decir que se me va a formar el potasio más el cloro. Y todo esto va a venir del cloruro de potasio, que lo vamos a colocar en agua. Ahora viene lo nuevo, ¿sí? Yo por única vez voy a escribir que acá adelante voy a tener un 1 y acá adelante voy a tener un 1, para que vos entiendas cómo yo voy a hacer el cálculo de las concentraciones de los aniones disueltos en agua, ¿sí? Entonces, sabemos que inicialmente yo tengo 5% masa volumen. ¿Qué vas a hacer vos? A este valor inicial, vos lo vas a tomar y lo vas a multiplicar por cada uno de los coeficientes que tengas adelante de los iones. Esa sería la situación inicial. Inicialmente también no vas a tener nada de esto, nada de esto. Es el cristalito de sal que todavía no agregaste al agua. Una vez que lo agregaste al agua, va a haber una situación final en la cual
todos los cristales desaparecen, por lo tanto de esto no queda nada. Y ahora viene la historia. 5 por 1, 5% masa volumen. 5 por 1, 5% masa volumen. Y ahí tenés la concentración que vas a tener de iones en solución acuosa. No se te vaya a ocurrir pensar de que este 5 más este 5 me va a dar 10. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos tipos de partículas. Una partícula que es un compuesto y otra partícula que son iones. Estas dos se juntan y no forman 10, forman 5. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejercicio. Bien. Segundo tipo de ejercicio. Ya vimos uno que va desde el comienzo hacia el final. Y ahora vamos a este que dice, se preparó una solución de ácido sulfúrico que posee una concentración de hidrógenos 0,500 molar. Hay que calcular la concentración de sulfatos y la concentración inicial de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a tener que hacer? Escribir la disociación, donde vas a tener el ácido sulfúrico que se va a separar cuando lo coloco en agua en hidrógenos. Acordate que esto es el paso contrario a lo que lo hacíamos nosotros para escribir la fórmula, ¿no? Y como yo tengo un 2 acá adelante, voy a escribir un 2 ahí adelante. Acordate también que el número de oxidación es más 1. Todo el resto va a formar el anión poliatómico, que va a tener dos cargas negativas. ¿Por qué? Porque si acá tengo dos cargas positivas, para que todo sea neutro, esto tiene que tener dos cargas negativas. Y el ejercicio me dice que hay dos situaciones, una situación inicial y una situación final. ¿Ok? Ahora, en la situación final, porque la situación final la tengo de la flechita hacia la derecha, ¿sí? Voy a tener 0,50 molar. Y como yo te había dicho en el ejercicio anterior, cuando vos vas de lo inicial a lo final, tenés que multiplicar por cada uno de los coeficientes. Para volver desde lo final a lo inicial, lo que vas a tener que hacer es dividir por los coeficientes. ¿Sí? Vas a dividir y de esa manera sacás la concentración inicial del ácido en este caso. O sea que 0,5 dividido 2 te va a terminar dando 0,25 molar. Y ahí tenemos la concentración inicial del ácido. Pero el ejercicio también me dice, che, mirá, dame la concentración de sulfatos. Bueno, ¿qué es lo que podrías hacer? Y acá lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la concentración inicial del ácido, la vamos a multiplicar por el coeficiente que tenemos de sulfato, porque necesitamos la concentración de sulfato, la vamos a multiplicar por el coeficiente que es un 1, el 1 acordate que no se escribe, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer esto, vamos a multiplicar por el 1 y al resultado lo voy a colocar acá abajo y me va a terminar quedando 0,25 molar de sulfatos. Vuelvo a repetirlo, no se te ocurra querer sumar estos dos para darme el resultado acá. No, no. Tenés que seguir estos pasos que estoy haciendo yo para poder determinar las concentraciones finales y las concentraciones iniciales. ¿Ok? Por otro lado, no me va a quedar nada de esto. No voy a tener inicialmente nada de esto. Ahí tenés otro tipo de ejercicio. Y ahora vamos al último tipo de ejercicio que vamos a ver en este video. Hay otros más que los vamos a ver en clase como para que te quede un compendio de todos los posibles tipos de ejercicios que pueden darse de esto. Bien, tercer ejercicio. Esto ya más es un ejercicio un poquitito más complejo, en el cual implica un ejercicio de soluciones y después un ejercicio de disociación o ionización.
Se disolvieron 10 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, ¿qué tendremos que escribir primero? La fórmula del hidróxido de sodio. Recordemos, el hidróxido, oxígeno, hidrógeno con carga negativa. De sodio, cation monoatómico, el ion sodio. Luego, acordate que la ionización y disociación es el contrario de lo que veníamos haciendo, ¿ok? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir la flechita, donde acá tenemos el agua, ¿y qué vamos a poner? Primero se pone el cation sodio, más el anión oxidrilo o hidróxido. Y todo junto, si está neutro, lo vamos a escribir y es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Bien. El tema es el siguiente. No sabemos la concentración inicial, entonces lo que vamos a tener que primero sacar es la concentración inicial del hidróxido de sodio, que es un ejercicio de soluciones. Hasta ahora lo que tenemos es que tenemos 10 gramos de soluto en 500 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Y yo tengo que sacar la molaridad, ¿sí? Porque me está pidiendo calcular la concentración. No me dice, yo voy a sacar la molaridad, podríamos haber sacado porcentaje masa volumen, ¿sí? También no habría ningún tipo de problema, pero yo voy a sacar la molaridad para recordar un poquitito cómo son los ejercicios. Recordemos que molaridad va a ser la cantidad de moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Lo que yo voy a hacer es primero calcular cuántos gramos de soluto de hidróxido de sodio tengo en 1000. O sea que vamos a poner en 1000 mililitros. Recordad que no es la única manera de sacarlo esto. Y va a ser 1000 por 10 dividido 500, como 500 para pasar a 1000 lo multiplico por 2, esto también lo multiplico por 2, o sea que me queda 20 gramos de soluto. Para pasar de, recordemos, de gramos de soluto a mol de soluto, lo que había que hacer era N igual a masa sobre masa molar. Tengo que sacar la masa molar del hidróxido de sodio. La masa molar del hidróxido de sodio es igual a tabla periódica, 23 gramos sobre mol, que es el sodio, más 16 gramos sobre mol, que es el oxígeno, más 1 gramo sobre mol, que es el hidrógeno. Y todo esto nos va a terminar dando 40 gramos sobre mol. Por otro lado voy a tener 20 gramos, que es el soluto, dividido 40 gramos sobre mol, voy a tener, tacho gramo con gramo, me va a quedar 0,5 mol. Quiere decir que tengo en un litro 0,5 mol de soluto en 1000 mililitros de solución. Y eso, recordemos que mol de soluto por cada 1000 es molaridad. Esto va a ser 0,5 molar. Y esa es la concentración que voy a tener de la solución de hidróxido de sodio. ¿Qué es la concentración inicial de todo esto? 0,5 molar. No me queda nada, no me queda nada. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar el 0,5 por el 1 y por el 1 y te va a quedar 0,5 molar y 0,5 molar. Y de esto no queda nada. Por lo tanto, la concentración que voy a tener de cada ion, en este caso, es la misma que tenemos del hidróxido. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Y justamente porque la relación que hay entre sodio y oxidrilos es 1. Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, 2 de estos, seguramente sería 1 a 2. Y si tendríamos 3 como el hidróxido de aluminio, sería 1 a 3. ¿Se entiende la relación? ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado este video. Esto, digamos, son los 3 primeros ejercicios como para que se vayan introduciendo
en soluciones y en ionización y disociación. En clase lo que vamos a hacer es trabajar situaciones un poco más difíciles, ¿ok? Para poder comprenderlo en su totalidad. Y bueno, nos vemos pronto en clase. Les mando un abrazo grande. Chao, hasta la próxima.